Aleluya. Muchas gracias. Quiero darle gracias al coro de Osana por sus hermosas alabanzas. Así como cantaron ellos, el Señor es nuestro alfarero, Él nos está moldeando con su palabra, por eso nos llamó delante de Él, y especialmente en este día santo del Señor nos ha llamado delante de Él en santuario. Entonces tenemos que darle gracias y alabanza al Señor. Y oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Hoy, a través de la palabra en Éxodo 12, del 5 al 8, quiero compartir un mensaje titulado Come con hierbas amargas. Come con hierbas amargas o cómelo con hierbas amargas. Dios mandó que ellos comieran hierbas amargas. Esta palabra era la comida que tenían que comer durante la primera Pascua que iban a celebrar, porque cuando ellos estaban en Egipto, Dios envió las 10 plagas y la última plaga fue la plaga de los primogénitos. Y Dios los mandó, Él dijo que iba a matar a todos los primogénitos en Egipto. Pero en los postales de las puertas y en los dinteles de las casas, aquellos que pusieran la sangre del cordero allí, el ángel de la muerte pasaría por encima de la casa, y por eso se llama la Pascua, porque el espíritu de la muerte o el ángel de la muerte pasó, pero no entró allí. Y así fue como ellos pudieron vencer la última plaga y pudieron salir de Egipto. Pero cuando él estaba hablando esta palabra, la palabra de la Pascua, él les estaba explicando específicamente cómo deberían de celebrar la Pascua y cómo comer el alimento. Por ejemplo, ellos tenían que tomar el alimento y que no lo tenían, le dijo que no lo asaran al fuego, que no lo hirvieran en el agua, sino que lo asaran al fuego, y que se lo tenían que comer todo, y tenían que comérselo sin quebrar los huesos, con los zapatos puestos, con la espada en la mano. Y especialmente en el texto de hoy, el mandato que dice, cómanlo con hierbas amargas. Entonces hoy quiero analizar este comando en particular que dice, cómelo con hierbas amargas. Porque Dios le dijo a los israelitas que comieran el cordero pascual con hierbas amargas. No a todo mundo le gustan las cosas amargas, ¿verdad? Pero si pensamos cuidadosamente, a medida que envejecemos, comienza a gustarnos las cosas amargas. Cuando éramos jóvenes, nos gustaban las cosas dulces, pero las cosas amargas nos vamos acostumbrando a medida que nos envejecemos. Por ejemplo, el café. De joven no nos gusta el café, pero al envejecer disfrutamos el café. Dios les dijo que comieran hierbas amargas, y vamos a ver lo que esto significa. Número 1, el significado es el significado de la historia de la redención, el significado redentor de las hierbas amargas. ¿Cuál es el significado redentor de las hierbas amargas? Las hierbas amargas simbolizan el sufrimiento que pasaron los israelitas. Entonces, todas las generaciones tenían que observar la Pascua. Y esa fue una palabra que se dio 3000 años atrás, pero todavía los judíos celebran esta Pascua, y cuando ellos se reúnen, la comida de la Pascua, siempre comen las hierbas amargas. Y los niños le preguntan a sus padres, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que comer esas hierbas amargas? Estas hierbas amargas que no saben bueno. Y los padres le explican a sus hijos el por qué, diciendo, porque cuando nuestros ancestros, nuestros antepasados estuvieron en Egipto esclavizados por 430 años, lo que significa estas hierbas es recordar todo lo que ellos pasaron en Egipto. Y Dios salvó a nuestros ancestros a través de Moisés y los sacó de Egipto para que pudieran servir a Dios y ser la nación de Dios. Entonces ellos tenían que comer las hierbas amargas para recordar todo lo que había sucedido. Y esa idea tenía que pasarse de generación a generación. Si vamos a la historia judía, como los judíos son los israelitas, ellos pasaron mucho sufrimiento, mucha persecución, porque como ellos no creyeron en Jesucristo y lo crucificaron, sufrieron
por 2000 años estuvieron sin nación. Pero por otro lado, si nosotros miramos, ellos también se convirtieron en la nación que recibió muchas bendiciones. Entonces muchos judíos han sido grandemente bendecidos y viven en prosperidad. Pero ¿cuál es la razón detrás de esa bendición, detrás de las bendiciones? Y es que es la actitud, ellos tenían la actitud correcta durante el sufrimiento, por eso fueron tan bendecidos. Ellos, Dios les dijo que comieran las hierbas amargas y 3500 años más tarde todavía guardan esa palabra, todavía comen. ¿Y cuál es el significado detrás de todo esto? Ellos hoy, a través de la palabra de las hierbas amargas, vamos a ver cuál es la actitud que debemos tener hacia el sufrimiento. Número 2, la actitud hacia el sufrimiento. La razón por la cual escogí este sermón es que si vamos al calendario judío, hoy se celebra, hoy es un festivo para ellos llamado Tisha B'Av. Es un festival llamado Tisha B'Av que celebran hoy. Y significa en hebreo el quinto del mes Abav. Abav significa el quinto mes en el calendario judío. Significa literalmente el quinto mes. ¿Y por qué ellos guardan este festivo? Este no es un festivo bíblico, sino un festivo judío. Pero cuando miramos al calendario, el noveno día del quinto mes es un día muy importante para los judíos, es un festivo muy importante porque muchas cosas sucedieron este día y una de las cosas que sucedieron durante este día fue que en este día el templo de Salomón fue destruido. Y eso en sí, esta es la única... Este es lo único bíblico que hay en este festivo fue la destrucción del templo de Salomón y así está en la Biblia. Y esto se convirtió en un gran incidente porque como creyente ellos construyeron el templo para servir a Dios. Pero este templo en el cual Dios vivía fue destruido, fue quemado y cayó. Entonces los israelitas quedaron asombrados, se preguntaban por qué sucedió esto. Entonces sucedieron 5 cosas en este día. Primero fue que en el 9 día del quinto mes, antes de ir a Canaán, ellos enviaron los 12 espías. Y 10 de los 12 trajeron un mal reporte y por 40 años divagaron por el desierto, ¿verdad? Es el primer incidente que sucedió en un día como hoy. Y cuando eso fue en el día 9 del quinto mes. Eso no hay una palabra, esto no está en la Biblia. Puede ser el noveno día del quinto mes, pero no hay prueba en la Biblia. Cuando ellos salieron del monte Sinaí, ellos espiaron la tierra. En cuanto al tiempo, no puede haber sido en el día 9 del quinto mes, pero los judíos decidieron celebrar este día porque ellos se están preguntando por qué el templo de Salomón fue destruido en este día. Porque ellos no veían por qué, la razón por qué se destruyó el templo de Salomón. Y por eso ellos decidieron celebrar ese día, esta celebración. También un día como hoy fue la destrucción del templo de Herodes. Y también la rebelión de Bar Kobab en un día como hoy. Y también
Históricamente, en un día como hoy, Inglaterra expulsó a todos los judíos y fue en el año 1290 después de Cristo, y también fueron desechados de España en el año 1492 después de Cristo. No hay prueba de esto, pero eso es algo histórico que ellos tienen. Si vamos a la Biblia, en Segunda de Reyes 25, el 8 al 9, dice, en el año noveno de Nabucodonosor, el séptimo día del mes quinto, Nabucodonosor, siervo del rey de Babilonia, comandante de la guardia, llegó a Jerusalén y quemó la casa del Señor y el palacio y quemó todas las casas de Jerusalén. También en Jeremías 52 del 12 al 13, entonces el templo fue destruido aquí en este tiempo, fue en el día 9 del quinto mes, porque ellos crearon este festivo. Los festivos deben de ser días alegres, pero los judíos este evento fue mantenido para ellos, o se guardaba este festivo para recordar las cosas malas. Este festivo fue creado para no olvidar las cosas malas que sucedieron en el pasado. Para eso fue creado este festivo para ellos recordar las cosas dolorosas, para recordar el origen de los malos eventos y para no culpar a Dios de esos eventos, sino para aprender de esos eventos y no repetir los mismos errores en el futuro. Aunque de acuerdo a la historia bíblica, estos festivos no están como en línea, tenemos que aprender de estos festivos, tenemos que aprender de la actitud que ellos tenían. La gente del mundo, cuando las cosas malas les pasan, ellos dicen, no, es la mala suerte, o le echan la culpa a Dios por las cosas malas que les suceden, porque Dios permitió que esas cosas sucedieran. Pero esta es una actitud incorrecta, porque en la Biblia dice que la raíz de todo lo mal viene del hombre, pero la gente del mundo no lo piensa así. La gente que no cree en Dios, cuando ustedes les preguntan por qué no creen en Dios, muchos de ellos responden diciendo, bueno, es que si Dios fuera un Dios bueno, ¿por qué deja que tantas cosas malas sucedan en el mundo? Entonces, en sus corazones, ellos piensan que todas las cosas son malas, todas las cosas malas que suceden vienen de Dios. Pero la Biblia dice que ese no es el caso, que así no es la cosa. La raíz de todas las cosas malas y de toda maldad vienen de la caída del hombre, vienen de la desobediencia del hombre y por no creer en Dios, y por eso suceden todos los eventos que suceden. También ahí está contenido el amor de Dios. Y es que Él nos da el libre albedrío. Como Dios nos ama tanto, Él no nos ha creado como robots. Él nos ha hecho a su imagen y nos ha dado el libre albedrío. Él nos ha dado el derecho a nosotros escoger y elegir. Él nos da opciones y nos permite escoger y de tomar nuestras propias decisiones. Por ejemplo, digamos que un hombre ama a una mujer, la ama mucho y le dice que la ama. Le dice, yo te amo, le dice a esta mujer, yo te amo. Y les dice, vamos, casémonos. Pero la mujer lo rechaza y le dice, no. Pero si el hombre insiste y le insiste, pero la mujer continúa rechazándolo y continúa diciéndole que no, digamos que el hombre que de por sí es más fuerte puede coger a esta mujer a la fuerza, y eso es un crimen si la coge a la fuerza. Pero asimismo Dios
ama tanto al hombre que le muestra su amor, lo persigue y nos pide que vivamos con él, pero el hombre rechaza ese llamado de Dios, ese amor de Dios y le dice, no, no me gustas, no eres mi clase, no eres mi tipo. Pero como Dios es todopoderoso, Él puede tomarnos a la fuerza, Él puede obligarnos a vivir con Él, pero no hace así porque Él nos ama, Él no nos obliga porque nos ama. Entonces, si el hombre ama a la mujer, posteriormente tiene que rendirse y tiene que dejarla ir. Romanos 1:24 dice, por tanto Dios los integró a la inmundicia según los deseos de sus corazones para deshonrar sus propios cuerpos unos a otros. Dios los entregó. Él los persiguió, pero como lo rechazaron, los entregó, dice, los entregó. Y esa vino a ser la raíz de toda maldad. Entonces el hecho que ahí Caín cayó, ese fue el comienzo de toda maldad. Y esto lo llamamos el pecado original. El pecado de Adán, el primer pecado que Adán cometió fue el pecado original. Y eso fluye en nuestra sangre. En la Biblia dice que no hay justo. Romanos 3:4 dice que no hay, dice, de ninguna manera sean todos falsos, pero Dios verdadero. Dice porque como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera uno es justo. En el cristianismo se enseña que todos los hombres nacen pecadores. Y hay muchas personas que no creen en Dios porque no pueden aceptar esta verdad. ¿Cómo puede ser un bebé un pecador? Este bebé no hizo nada. Eso es lo que la gente que no cree en Dios dice. Y es porque todos los hombres, todos nacemos con las características de pecado. Un bebé recién nacido, de hecho, no puede pecar porque está recién nacido, pero en ese bebé, dentro de ese bebé, está la tendencia a pecar, a hacer lo malo. Naturalmente va a salir de él. Cuando ese bebé crezca, va a crecer y va a ser un pecador, entonces todos los seres humanos son pecadores. Pero ese pecado comenzó después de apartarse de Dios. No es solamente el pecado original, sino que tenemos los pecados que hemos heredado. Ese pecado hereditario son los pecados que cometieron nuestros antepasados. Y ese pecado ha pasado de generación a generación, ha pasado genéticamente. Entonces, de la caída de Adán hasta ahora, muchas personas han nacido, han vivido y han muerto. Pero todas estas personas han pecado 100%. Imagínense cuánto pecado se ha acumulado. Esos pecados no se han evaporado, sino que han caído sobre nosotros. Estos pecados han creado otro pecado y están envueltos alrededor de nosotros y fluyen hacia nosotros como una bola de nieve. Y algunas personas dicen o preguntan del pecado original, si Dios está aquí, ¿por qué? Porque hay desastres naturales. Porque hay desastres naturales y matan a las personas. Porque un Dios bueno permite que ocurran tales desastres y muchas personas preguntan esto. Pero aún esto está relacionado con la caída del hombre. Dios creó este mundo y Él no lo dio a nosotros, se lo dio al hombre. El hombre es la cabeza de la naturaleza del mundo. Es el Señor de todas estas cosas, pero si ese Señor, que es el Señor de todas las cosas, cae, entonces el mundo también va a caer. Y esto muestra nuestro estado espiritual. Pero otra razón también es que si la naturaleza estuviera completa y no tuviera problemas, y el hombre
Podríamos decir, ver al mundo y decir, no, el mundo no tiene problemas. Dios nos hace darnos cuenta a través de los desastres. Hay un pecado de maldad en el mundo humano, y si el mundo natural es perfecto, la gente puede verlo y equivocarse. Y eso lo podemos ver en Amós 6 al 11, que en el versículo 6 Dios dice que Él hizo que se acabara el pan y para que no pudieran, y que se acabara el trigo para que no pudieran tener alimento. Dice, pero sin embargo no volvieron a mí. En el versículo 7 y 8 dice que el Señor paró la lluvia, y como se paró la lluvia, hubo hambruna, pero también dice ahí mismo, pero no volvieron a mí. Versículo 9 dice, los herí con viento abrasador y con añublo, y sin embargo no volvieron a mí. Dice, envié la plaga sobre ustedes, sin embargo no volvieron a mí. Los derribé, sin embargo no volvieron a mí. Y eso se repite una y otra vez, no volvieron a mí, no volvieron a mí. ¿Por qué permitió todas estas plagas y estos problemas? Era para que la gente los viera y regresara a Dios. Si el mundo fuera perfecto, la gente, y no hubieran terremotos ni desastres, la gente no volviera, no buscaran a Dios. Porque es lo que Él hizo aquí en Amós. Y ellos no volvieron a Dios, y así de ignorantes son las personas. Dios entonces ve como el hombre, Dios no quiere que la gente viva satisfecha y con un mundo perfecto y luego lleguen al infierno. No, Dios permite que la gente sufra un poquito para que se arrepientan y vivan con Él en el cielo. Por eso es que Él ha permitido todas estas cosas. Cuando vemos a la razón por la cual Dios creó el cielo y la tierra, podemos ver esto. Cuando vemos el tiempo de la creación en Génesis 1:2, dice que la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando Él estaba creando el mundo, Él no eliminó por completo el caos, el vacío y la oscuridad cuando Él creó el mundo. Él simplemente los dividió. Dice que la oscuridad estuvo de un lado y la luz la puso de otro lado. Los separó, Él separó las tinieblas de la luz. En ese momento la gracia de Dios nos está protegiendo y está bloqueando ese vacío, esa oscuridad, ese caos. Y si reconocemos esto, vamos a tener que vivir en agradecimiento. ¿Y por qué Dios hizo esto? Y lo hizo porque este mundo es un mundo caído, pecaminoso, en el cual hay caos, vacío y oscuridad. Digamos que cuando los padres levantan a los hijos, los crían, hay veces los padres los castigan a los hijos. En algunas culturas le ponen un látigo en la pared para que los niños miren ese látigo y recuerden que se tienen que comportar. Pero algunas veces aún con ese látigo los niños siguen cometiendo errores y les tienen que pegar. Y la Biblia dice que algunas veces los tenemos que castigar. Y es a través de eso que tenemos que entender que vivimos en un mundo imperfecto, que la gracia de Dios se aferra al caos, al vacío y a la oscuridad. Lo mismo los padres. Entonces todo esto nos muestra que vivimos en un mundo caído. Nuestros hijos son pecadores. Este mundo es un mundo caído. Por eso hay veces nuestros hijos, en cuanto más los castigamos, no hacen caso. Por eso vemos que el mundo está caído. Los negocios, los trabajos, todo es un mundo caído. Tenemos pecado. El pecado está en el mundo y tenemos que entender eso. Hay un gran pecado que se explica como el mar y la noche.
Él dividió la oscuridad de las tinieblas y también dividió las aguas de la tierra. En Proverbios 8:29 dice, Él puso límites, estableció límites, los límites del mar para que las aguas no fueran contra sus mandamientos. Él hizo esos límites y le dijo al mar que no cruzara ese límite. Cuando usted va al mar, aunque el agua llegue a la superficie, solamente llega hasta cierto punto. Aunque algunas veces hay tsunamis y se pasa ese límite. Tenemos que ver eso y entender. Durante el tiempo de Noé, porque hubo diluvio, la gente de ese tiempo, su pecado estaba tanto, la tierra estaba llena de pecado y por eso Él envió el diluvio. Entonces, mientras haya pecado, hay caos, hay vacío y hay oscuridad. Y es por la gracia de Dios que nosotros podemos estar allí en medio de todo eso. Pero cuando vamos a la Nueva Jerusalén, el gran pecado, cuando se vaya a la Nueva Jerusalén, ese mar y esas tinieblas no existen. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Ya no hay mar en la Nueva Jerusalén. Este mar representa el mundo incrédulo. En Santiago 1:6 dice, ¿qué dice de los incrédulos? Dice que los incrédulos son como las olas del mar, que se impulsan y son sacudidas por el viento. Pero en la Nueva Jerusalén no hay mar. Eso significa que en la Nueva Jerusalén es un lugar donde está lleno de fe, es un lugar lleno de fe. Se compone de gente creyente. No hay necesidad de evangelizar ni de convencer a la gente de que crean Dios. En Jeremías 31:34 y también Isaías 11:9 dice, en todo lugar de mi santo monte, y ya no dice, en todo lugar de mi santo monte no habrá daño ni mayugadura, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Pero hasta que llegue ese día van a haber oscuridad, tiniebla, vacío y van a haber desastres. Apocalipsis 21:25 dice que allí no habrá noche, allí no habrá más noche. Va a haber día, solamente día. Sin embargo, antes de que llegue todas estas cosas buenas, la Biblia nos dice que va a haber una gran tribulación. Dios va a traer juicio. Va a juzgar a la gente malvada del mundo. Entonces usted y yo, que somos los creyentes, tenemos que prepararnos para ese tiempo. Antes del día bueno va a haber un día de tribulación y la forma de prepararnos para ese día, de acuerdo a la Biblia, es recordar los días de la antigüedad. Así es como nos podemos preparar. Tenemos que aprender de la historia, tenemos que estudiar la historia. Tenemos que estudiar la historia de la redención y prepararnos con ella. Hubo un filósofo llamado Santa Ana y dijo, el que no puede recordar el pasado doloroso lo repetirá. Si usted no recuerda el pasado, entonces repetirá los errores del pasado. También un filósofo llamado George Santayana. Hay un museo del holocausto que dice, olvidar conduce al cautiverio, pero recordar es el secreto de la redención. Entonces esta gente, así como el Tisha B'Av, el 9º día del 5º mes, ellos guardaron ese día, lo guardan para recordar el pasado. Porque el olvido conduce al exilio, mientras el recuerdo es el secreto de la redención. Ellos recuerdan el sufrimiento de sus ancestros al comer las hierbas amargas, para ellos no repetir los mismos errores. Eso es lo que ellos están determinados a hacer. Entonces, mis amados santos,
La forma para recibir éxito y prosperidad es conociendo y recordando el pasado y teniendo la actitud correcta en el sufrimiento. Cuando usted está sufriendo, si usted rechaza ese sufrimiento y le echa la culpa a Dios o culpa a sus padres y culpa a su fe, no va a poder triunfar, no va a poder ser próspero. Pero cuando usted encuentra el sufrimiento, si usted glorifica a Dios y por fe le da gracias a Dios y entiende que usted está haciendo algo malo y que Dios le está regañando porque hizo algo malo, entonces va a poder triunfar de acuerdo a la Biblia. Deuteronomio 32:7, perdón, en el Salmo 119 dice, es bueno que fui afligido para aprender tus estatutos. Dice, es bueno que fui afligido, lo que quiere decir que esto aquí le está dando gracias. Aquí no dice gracias, pero esta frase contiene agradecimiento, porque dice, es bueno que fui afligido. Y por eso es que entiendo la palabra de Dios. Eso está en Salmo 119:71. Cuando damos gracias a Dios y le glorificamos, Dios recuperará a esa persona y guiará a esa persona por el camino de la victoria. Mis amados santos, yo oro que usted pueda comer pueda darle gracias a Dios mientras come las hierbas amargas. Y al hacerlo, oro que nuestros futuros sean sostenidos por Dios y por la diestra de Dios para que nos guíe por el camino del éxito y la prosperidad. Y oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este momento, en este día bendecido del Señor. Tú nos has guiado delante del santuario. Y con los otros creyentes, con las familias de la iglesia, nos has permitido comer estas hierbas amargas espirituales y te damos gracias. Al comer estas hierbas, ayúdanos a glorificar a Dios para que podamos entender una vez más. Y ayúdanos a no cometer los mismos errores del pasado, sino ayúdanos a aprender de ellos y a cumplirlos para que podamos caminar por el camino de la victoria y la prosperidad. Y no solamente nosotros, sino también sobre nuestros hijos. Oro que los provea la misma bendición. Y al proclamar esta palabra generación tras generación, oro que podamos pasar la fe para que nuestros hijos puedan hacer lo mismo. Por favor, recuerda nuestra iglesia y sus negocios, sus trabajos y sus familias. Te pido que tu gracia esté sobre todos ellos y que ellos puedan entender tu palabra, para que su actitud hacia el sufrimiento esté por el camino correcto, y cuando lo hagan, que las puertas del cielo se abran y derrame Dios bendiciones sobre nosotros, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús y con acción de gracias. Amén. Démosle gloria a Dios.